Muchas gracias. Nuevamente les saludamos y desde acá les saludamos con mi familia también a cada uno. Es un gusto estar con ustedes y no tenemos problema con el tiempo, estamos bien coordinados, así que estamos bien. Gracias, hermano. Yo quisiera llevarles a considerar algo que pareciera tan cotidiano y necesario como la alabanza, y que podamos aprender algunas cosas y recordar también allá en el Salmo 148, que lo vamos a tener de base, eh, aunque no nos vamos a detener por completo ahí, pero para comenzar podríamos leer este hermoso Salmo 148. Dice la palabra del Señor: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Bien, hermanos, es un hermoso salmo, como decíamos, que nos alienta y nos motiva a acercarnos a Dios con un deseo de alabarle. Y solamente para poder eh, hacer tener una visión un poco más gráfica y escaneada de alguna manera de este salmo, podríamos decir que tenemos 4 esferas acá o 4 realidades de alabanzas al Señor. La primera es en la esfera celestial, en los primeros versículos, habla de los astros y de todos los seres angelicales, y entonces hay una esfera ahí celestial. Después tenemos la esfera terrestre o en el ámbito terrestre, que incluye mar y tierra, y también desde el versículo 7 entonces habla ahí de esta esfera terrestre que también alaba al Señor. Después tenemos la esfera humana, si queremos llamarle de esa forma, pero solamente de manera gráfica. En el ámbito humano y se mencionan los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. ¿Ah? Y después podríamos ver una esfera más íntima y más relacional que tiene que ver con la esfera de sus redimidos. Y ahí se menciona a Israel, pero al final dice el pueblo a él cercano, o sea, es una realidad de una cercanía a Dios. Y pensando en todas estas cosas podemos ver eh, algo muy interesante, y se refiere a que en la esfera celestial se obedece la ley del Señor y no es quebrantada. Eso lo dice ahí el versículo 6. Dice, los hizo ser eternamente y para siempre les puso ley que no será quebrantada. Y es hermoso ver que realmente todo subsiste y se mantiene por la palabra del Señor, por la autoridad del Señor y por la obediencia a esa autoridad del Señor. Y entonces podríamos ver acá
en esta esfera celestial, que el Señor no solo se manifiesta como el creador, sino que también como el preservador o aquel que sostiene también. Y no solo es el hacedor, sino que también es el gobernador. Y todo eso se sujeta a su autoridad y a su señorío. Y también en la esfera terrestre vemos esta sujeción en la esfera terrestre. Dice el versículo 8, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad, que ejecuta su palabra. Nuevamente vemos allí esa sujeción a la autoridad de la palabra. Entonces, en la esfera celestial y en la esfera terrestre se ejecuta y se obedece la palabra. Y cuando llegamos a la esfera humana, al ámbito humano, no pareciera que no hay referencia allí a que se esté obedeciendo a esa autoridad. No encontramos una expresión que nos indique que realmente se esté obedeciendo a esa autoridad del Señor. Y por eso, con mayor motivo, queremos introducirnos a esta realidad de la alabanza al Señor para que nos demos cuenta de la necesidad de poder reconocer en Dios no solo el creador, no solo el sustentador, sino que aquel que tiene la autoridad absoluta, es el Señor absoluto. Y entonces una buena pregunta sería, ¿qué es la alabanza? Yo creo que debiéramos por lo menos considerar algunos aspectos acerca de la alabanza, a qué se refiere la alabanza. Y entonces podríamos decir que la alabanza no son solo palabras, no es solo hacer sonar los instrumentos, ¿verdad? Sino que la alabanza nace de la gratitud y el reconocimiento. La alabanza tampoco nace de las emociones. Y usted podría pensar que es un poco contraproducente, pero en realidad la alabanza no nace de las emociones, sino que las alabanzas nacen de un conocimiento, eh, de un conocer, de entender, de contemplar al Dios de la palabra eterna. La alabanza nace de ahí, de un conocimiento de Dios, de una contemplación de Dios y de entender su palabra y de obedecer su palabra y de amar su palabra y de ver que Dios en su palabra se ha manifestado de una forma poderosa para que nosotros le conozcamos y entonces nuestro corazón prorrumpe en alabanza a Dios porque reconocemos y vemos a ese Dios que es tan, tan glorioso. Entonces es importante entender ese punto, que la alabanza no sale y no nace necesariamente de las emociones, ni debemos limitarla a las emociones. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque lamentablemente hay muchas personas que se quedan en el aspecto de la alabanza desde un punto solamente emocional. Y es triste ver que muchas personas viven su vida y pasan los años y pasan los años y viven su vida diciendo que alaban a Dios. En muchos casos prorrumpen en alabanzas o en palabras como gloria a Dios y pronuncian palabras que parecieran que realmente están dando gloria a Dios, pero es triste ver cuando uno habla con muchas personas que realmente no conocen al Señor. Ellos no conocen al Señor. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué es lo que alaban? Cuando dicen aleluya al Señor, como dice al final de este versículo, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué es lo que realmente tienen en su mente? Y yo creo que en estos tiempos, sobre todo donde vivimos tiempos donde el cristianismo y la religión es muy emocional, hay que entender lo que significa conocer a Dios y alabarle por quién es Él y porque Él se ha manifestado, por un conocimiento de su persona. Entonces, el corazón de aquel que cree su palabra, aquel que es afectado por su palabra, que es movido por su palabra, esa persona realmente tiene un deseo de glorificar, honrar y alabar a ese Dios que es tan maravilloso
Entonces, hablamos de este conocer la palabra eterna de Dios y debemos entender también que la palabra de Dios no es solo letra para memorizar eh, o letra para cantar. ¿Ya? Muchos de estos salmos eran cantados, eran salmos de alabanza del pueblo hacia Dios. Pero la gran pregunta es, ¿qué había en el corazón de ellos? ¿Qué había en el corazón de ellos? Qué hay en el corazón de aquel que alaba a Dios? Dios ve el corazón. Dios ve las intenciones del corazón. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Y entonces esta palabra no es solo letra para memorizar. La palabra de Dios es viva. Es una palabra viva para vivirla. La palabra de Dios es vida y tenemos y estamos invitados a vivirla. Y la expresión máxima de la palabra de Dios es la manifestación de su Hijo eterno, el Señor Jesucristo. El apóstol Juan, en su evangelio, comienza hablándonos de este Señor que es la palabra, de esa palabra que era en el principio con Dios y que Él mismo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y eso de que en Él estaba la vida no es solamente que en Él había vida, sino que Él mismo era la vida. Y entonces, cuando uno conoce al Señor de esa manera, cuando uno llega a contemplar a Dios por medio de su palabra revelada, por medio de Jesucristo, el cual ha revelado la persona de Dios, entonces, queridos hermanos, el corazón prorrumpe en alabanza y gratitud a ese Dios. ¿Ya? Entonces, vemos aquí algunos motivos de por qué debemos alabar a Dios, y en el versículo 13 tenemos algunas de las razones. El versículo 13 leemos, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Algunas razones acá. Dios, que no tiene por qué dar explicaciones, nos da razón de por qué alabarle. Y en primer lugar, porque Él es Jehová. Dice, alaben el nombre de Jehová, porque Él es Jehová, el que es por sí mismo, el autoexistente y eterno. Él, Él lo hizo todo y nadie lo creó a Él. Alaben entonces el nombre de Jehová. Y después dice, porque solo su nombre es enaltecido. Solo Él merece ser enaltecido. Entonces, ninguna otra persona o creación, ni del cielo, ni creación de los hombres en la tierra, ni imagen o figura del cielo ni de la tierra, merece adoración. Y además, tenemos que tener claro que Dios lo prohíbe y Dios detesta aquello que alguna persona adore o contemple alguna otra cosa que no sea el mismo Dios. Y en tercer lugar, hay otra razón allí, y dice que su gloria es sobre tierra y cielos. Entonces su gloria, su majestad y autoridad está por sobre todo, sobre tierra y sobre cielo. Entonces, esto a modo solamente de introducción para que podamos entender, en primer lugar, que la alabanza en realidad nace de un corazón que conoce a Dios, un corazón que contempla a Dios. Pero a mí me maravilla en estos versículos cómo la creación misma está sujeta a esa autoridad y alaba esa autoridad. Y yo quiero un poco que podamos contemplar y mirar una de estas esferas que vimos, una de estas realidades. Vimos que está la realidad celestial, la realidad terrenal, la realidad de la esfera humana, y dentro de esa esfera humana, entonces, la esfera de los redimidos, aquellos que son cercanos al Señor. Pero vamos a mirar hacia arriba, vamos a mirar hacia
la esfera celestial, en los primeros versículos entonces. Y se nos dice allí, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Y luego el versículo 13 entonces, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Vamos a quedarnos con esos versículos y un poco lo que yo quisiera es compartir una, una especie de devocional que compartimos acá en casa con las niñas. Estamos contemplando al Señor por medio de algunos devocionales y yo debo reconocer, hermanos, que poder ver al Señor desde la perspectiva de un niño es tremendo, es tremendo, es preciosísimo. Y esto es un poco lo que yo quisiera compartir con ustedes, que podamos mirar desde la perspectiva de los niños, porque a mí en lo personal me ha beneficiado mucho estos estudios y estas lecturas con las niñas. Y lo más hermoso es que surgen preguntas, surgen inquietudes y sobre todo surgen deseos de conocerle más profundamente al Señor. Entonces, yo voy a compartir acá con ustedes una pequeña presentación. Vamos a ver si resulta. Muy bien, don Fernando, usted lo veo. ¿Me puede indicar si se ve? Muy bien, ok, muchas gracias. Bien, entonces aquí están los versículos que estamos viendo y eh, la mirada entonces la ponemos arriba, en la esfera celestial. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Y habla ahí de los astros celestes, las estrellas, el sol, la luna y todas esas maravillas que Dios creó. Y cuando miramos arriba las estrellas, a simple vista podemos apreciar que las estrellas titilan y brillan, ¿verdad? Es lo primero que podemos apreciar, aunque en realidad los científicos nos dicen que no titilan, sino que es la misma atmósfera nuestra, atmósfera que tenemos acá, la que hace ver como que esa luz es intermitente. Pero bueno, lo que nosotros vemos es eso, que titilan y brillan. Pero ¿sabíamos que también cantan toda la noche y todo el día? Ellas cantan alabanzas a aquel que las colocó en el cielo y las conoce por nombre. Y sabemos que las estrellas cantan no solo porque Dios lo dice en su palabra, y también porque los científicos han dedicado bastante tiempo en escuchar los cielos. Ellos han dirigido unos radiotelescopios hacia las estrellas para captar sus sonidos. Y hay una estrella en particular que se llama el pulsar de Vela y se encuentra, según la cuenta de los científicos, se encuentra a unos 1000 años luz de distancia y se formó al explotar una supernova y luego colapsó con tanta fuerza que ahora rota 11 veces por segundo sobre su eje. 11 veces por segundo. Y acá, bueno, con las niñas decíamos, para que esto realmente nos impresione, uno tendría que intentar girar 11 veces por segundo. A ver cómo nos va con eso, ¿verdad? Y entonces, conforme la estrella gira, emite una radiofrecuencia, un sonido rítmico, como de un tambor que no para. Y eso es solo una estrella. Algunas estrellas producen un sonido uniforme y rítmico, y otras cantan como violines. Y hermanos, yo quisiera que pudiéramos escuchar a uno de estos radiotelescopios que captan estos sonidos y veamos cómo se escucha. Voy a compartir con ustedes a ver si pueden escuchar.
Vamos a volver a escuchar. Bueno, a nosotros acá con las niñas eso realmente nos impresionó. Y no solo eso, hay una página también científica que dice que el sonido que emite una estrella revela su edad y su masa. Y la astrofísica usa estos sonidos para hacer arqueología en el espacio. ¿Ves? Imagínense. Y cuantos más años tienen, más grave se escucha el sonido. Para que el oído humano pueda detectarlo, han tenido que multiplicar esa frecuencia por 10 millones. Y es interesante que el artículo dice esta expresión que hemos puesto acá abajo, dice las estrellas hablan, solo hay que saber escucharlas. Y es muy interesante aquello. Entonces, no solo las estrellas cantan, sino que toda la tierra está en sinfonía. Los árboles aplauden, las montañas cantan y todos los animales claman, desde el trinar de los pájaros hasta los cantos de las ballenas, ¿cierto? Toda la creación canta alabanzas a Dios porque Él es su creador. Pero acá es donde debemos meditar, querido oyente. Hay algo en ti que es diferente al resto de la creación. Dios te creó a su imagen. Dios te diseñó para que lo representaras a Él. Así que tienes muchos más motivos de gratitud a Dios. Añade hoy tu voz a la sinfonía que reconoce su autoridad y su señorío. Vamos a avanzar un poquito entonces. Podemos ir a Romanos capítulo 10, Romanos 10, versículo 8. Romanos 10, 8. En Romanos 10:8 leemos en la palabra del Señor: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vamos a leer solamente hasta ahí. Entonces, si prestamos bien atención, hay una conexión directa entre la palabra del Señor y la alabanza al Señor de esa palabra. Para que una persona realmente pueda invocar el nombre de Dios, debe conocerle por quién es Él y por lo que ha hecho en favor de esa persona. Y esto es lo que Dios ha desvelado en su palabra. El Dios invisible se nos ha dado a conocer por medio de su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Jesús es la palabra encarnada para mostrarnos quién es Dios y llevar a cabo su obra de amor y salvación. El apóstol, como ya hemos dicho, después dice ahí en el primer capítulo del Evangelio de Juan, él dice que aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y después en el versículo 18 se nos dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Queridos amigos, Dios habla al ser humano y espera que cada persona oiga su voz, que le crea con el corazón y que en consecuencia confiese su autoridad y señorío en su propia vida. Vemos esa palabra que está ahí, que es invocar. Invocar es una palabra preciosa. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Invocar el nombre del Señor significa darle el derecho, implica adoración, testificar, tomar decisión. La palabra invocar se deriva de un vocablo que se refiere a ser convidado. O sea, es llamar en voz alta, invitar, invitar, convidar. Y esto es lo que Dios espera de usted, que lo convide a su vida, a tomar el control. Porque ahora usted ha escuchado y sabe que Dios es el dueño y creador de todo y que su Cristo es el Salvador de todos y cada uno. Por lo tanto, aquella persona que conoce esto, que ha escuchado y cree esto, entonces prorrumpe en alabanza, invoca el nombre del Señor. Estos textos que hemos leído son preciosos, porque la palabra no está lejos, está cerca de ti. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, querido amigo, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Bueno, si tú crees de todo corazón, entonces vas a tener motivos más que suficientes para poder convidar, invitar, convocar a aquel Señor que en realidad lo que busca es el bien para ti, tu bien eterno con Cristo Jesús. Y acá en el Salmo 148 que hemos leído, hemos considerado allí, podemos ver la obediencia de la creación a la autoridad de la palabra de Dios. Eso es lo que hemos contemplado allí. La obediencia. El versículo 5 leíamos, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Y en el versículo 6 leímos, les puso ley que no será quebrantada. El Señor ha establecido los límites para su creación. Su voluntad es obedecida en los seres visibles y en los invisibles, en los grandes animales y también en el simple aire que respiramos. Todo lo obedece. Todo está cumpliendo el propósito por lo cual fue creado. Escuche bien. Cada cosa está cumpliendo el propósito para lo cual fue creado. Pero el ser humano ha transgredido esa autoridad con desobediencia y soberbia del corazón. Ahora yo quiero llevarles a considerar qué sucederá si usted rechaza a este Salvador. ¿Qué sucederá si usted le rechaza? Y esto es importante que usted lo entienda también. Vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Apocalipsis 8:1. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 8. Dice allí, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Vamos a leer hasta ahí. Bueno, aquí hay un silencio en el cielo. Los juicios de Dios han comenzado para retribuir con justo pago a todos aquellos que rechazaron la única opción de salvación en la persona de Jesucristo.
y no se escucha el cantar de los astros, se detiene la alabanza continua de los ángeles delante de Dios, el universo está inmerso en un silencio absoluto. Este silencio es una pausa majestuosa y solemne, una expectación que precede a unos juicios más y más profundos. Muchas veces cuando se quiere honrar la muerte de alguna persona respetada o amada, se pide que se guarden minutos de silencio, ¿verdad? Quien ha estado en una situación así podrá testificar que un solo minuto parece una eternidad. Y en esos momentos hay tiempo de reflexionar acerca de lo que se está reverenciando. Yo ponía el ejemplo de cuando estaba en el servicio militar, y en el servicio militar nos hacían guardar silencio saludando a la bandera, saludando el símbolo patrio. Y ahí era reverenciando aquello. Y entonces el silencio que habrá en el cielo será como de 30 minutos. El universo entero rinde honores al Dios que es justo, santo y soberano. Está a punto de concretarse el juicio contra la creación amada del Dios creador. Y sobre toda creación, el ser humano, por quien Dios envió a su Hijo a morir en una cruz de dolor y vergüenza. Dios no se complace maliciosamente en sus juicios. En realidad podemos presenciar este silencio como el dolor de un juicio santo que es inevitable. Y también es un tiempo en el que el hombre puede meditar en su situación con Dios, para que se vuelva a Él de todo su corazón. Pero cuando vemos acá y avanzamos un poco en el texto en Apocalipsis, vemos cuál es la respuesta del ser humano ante tan grandiosa manifestación de gracia y poder. ¿Sabe lo que hace el ser humano? Apocalipsis 9, versículo 20, nos dice allí: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Qué tremendo panorama. Alguien alguna vez dijo que los pasos de Dios desde la misericordia al juicio son siempre lentos, medidos y como que no quiere darlos. Y realmente Dios es Dios lento para la ira. El juicio es una operación lenta y extraña en el Señor. El profeta Isaías escribió en su profecía en el capítulo 28, y él dice: porque Jehová se levantará, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, dice, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Entonces lo refiere ahí esta idea del juicio de Dios, que es inevitable, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Pero dice entonces que para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Y qué es tan extraño acerca de Dios? Para nosotros es extraño que Él juzgue, ¿verdad? Y para las personas es extraño que Él juzgue. Y no entienden cómo un Dios de amor va a emitir juicio. Y entonces cuestionan a Dios. Y para nosotros pareciera extraño que Él es un Dios de amor, pero es un Dios de amor que juzga a sus criaturas.
Él no siente ningún placer en la muerte de aquel que muere. Y este silencio, en el versículo 1 del capítulo 8 de Apocalipsis, podríamos pensar que marca esa transición entre la gracia y el juicio. Él está esperando, amigo que escuchas. Él está esperando hoy. Él está esperándote a ti. Y si todavía no has creído y no has venido a Él, entonces estás a tiempo, hoy estás a tiempo. Y puedes acercarte hoy mismo a Él. Él es Salvador misericordioso. Acude a Él en esta hora y serás salvo por toda la eternidad. Y ahora permítanos preguntar una pregunta muy solemne que es necesario que tú puedas contestar delante de Dios, sinceramente. ¿Dónde estará usted mientras este juicio tiene lugar? ¿Quiénes son los que estarán expuestos a esa experiencia? ¿Quiénes están allí? Toda persona que ha escuchado el Evangelio y lo haya rehusado creer, quedará bajo condenación. ¿Entiende eso? Toda persona que ha escuchado el Evangelio y lo ha rehusado creer, quedará bajo condenación. Pero ahora escuche. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto es algo que podemos ver en la creación. Sabe que las pruebas del amor y la gracia de Dios están por todas partes a nuestro alrededor. Y es como si toda la creación de Dios fuera su manera de mostrarnos que nos ama. Pero sobre todo, el amor del Padre se ha manifestado en su Hijo, el Señor Jesucristo. El amor del Padre se ha manifestado de manera tal que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en los minutitos que nos quedan, yo solamente quiero llevarles nuevamente a mirar a esa esfera celestial y les quiero llevar nuevamente a contemplar el universo que Dios creó. Queridos hermanos, les quiero dejar con esto. Y si hay alguna persona entre nosotros que todavía no conoce al Señor como Salvador y que por consecuencia todavía no puede alabar a ese Dios tan grandioso, entonces queremos que podamos mirar nuevamente hacia esa esfera celestial. Mire, voy a publicar nuevamente acá. Bien. Hay una galaxia llamada Remolino. Remolino es esa que tenemos ahí en pantalla, que según la cuenta de los científicos está a unos 30 millones de años luz. Y en su interior hay algo conocido como la estructura X. Y los científicos dicen que la X señala el punto exacto de un hoyo negro tan grande que su tamaño es igual a 1.000.000 de nuestros soles. Y un agujero negro se forma cuando una estrella está muriendo y es un lugar en el espacio donde la gravedad es tan fuerte que ni la luz puede salir de allí. Imagínense lo potente que es esa gravedad. Que recordemos que la gravedad es esa fuerza que impulsa los cuerpos hacia su interior, hacia abajo. Y es tan potente la fuerza de gravedad allí que ni aún la luz puede salir. Y entonces, como la luz no puede escapar de los agujeros negros, se hacen invisibles. Y los científicos solo pueden verlos utilizando telescopios especiales. Bueno, quizás viéndolo desde el punto de vista espiritual, para hacer una aplicación en realidad, alguien pueda considerar su vida tan oscura que parece que está inmerso en un gran agujero negro. ¿Verdad que a veces nos sentimos así, pero sobre todo cuando una persona no tiene al Señor como Salvador? Cuando no tiene esperanza, cuando no tiene la seguridad de la vida eterna. ¿Cuántas veces
no se siente en ese agujero negro. Y no hay luz allí. No hay luz que pueda iluminar, ni para Dios, ni delante de los hombres. Y quizás tu pecado es tan oculto que crees que eres invisible. Pero debes saber que a los ojos de Dios nadie se puede ocultar. Los pecados están expuestos día a día delante de la santa presencia de Dios. Pero también podemos contemplar esa X como una cruz que señala una muestra más del inmenso amor y la gracia de Dios. Dios envió a Jesús a la tierra para vivir entre nosotros y morir en una cruz. ¿Y por qué? Porque era la única manera en que nuestros pecados fueran perdonados y pudiéramos estar con Él. Y eso, querido amigo, se llama gracia. Dios realmente quiere perdonarte. Realmente quiere ponerte en Cristo seguro, seguro allí. Y podemos decir con esas palabras que pusimos ahí abajo, que es una gracia tan grande, una gracia del tamaño del universo, que me perdona y cubre incluso mis pecados más grandes. Pero con las niñas acá, cuando pensábamos y meditábamos en esto, decíamos que es una gracia incluso más allá del universo, más grande que el universo. Porque las niñas reflexionaban y decían, bueno, Dios hizo el universo, Dios lo hizo. Por lo tanto, su gracia se extiende mucho más allá. Y esto es lo que el Señor ofrece gratuitamente para todo aquel que cree. La intención en esta tarde ha sido, hermanos, que podamos contemplar de alguna manera a este Dios maravilloso y que podamos entender que la alabanza a Dios no es solamente sujeta a un estado emocional. No es que si yo me siento contento, entonces alabo a Dios. O que si me siento triste, no quiero saber nada. No, tiene que ver con un conocimiento de ese Dios glorioso, con una relación personal. Y por lo tanto, si alguna persona no conoce a Dios así de manera personal, es muy difícil que pueda alabarle realmente por quién es Él y por lo que ha hecho en su favor. Y por eso, cuando leíamos ahí en el Salmo 148, al final decía, Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. Pero después dice, el pueblo a Él cercano, aleluya. El pueblo a Él cercano. Dios realmente quiere que seamos cercanos a Él. Y qué hermoso es pensar que para un creyente, que antes éramos pueblo extraño para Dios, ahora hemos venido a ser conocidos por Él, cercanos a Él. Antes estábamos lejos y apartados y hemos venido a ser cercanos de Él. Y esto realmente debería llevarnos a tener un corazón agradecido a Dios, a prorrumpir en esa alabanza de un corazón que reconoce a ese Dios y el señorío de ese Señor. Y cuánto más, cuando vemos que su palabra se ha manifestado a nosotros para que le conozcamos. El Señor Jesucristo es la manifestación visible de ese Dios glorioso para que nosotros le conozcamos y tengamos una relación personal con Él. Así que, hermanos, les animo a que realmente podamos vivir una vida cercana al Señor, tan cercana que vivamos en una constante alabanza que reconoce su autoridad y su señorío. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por la invitación. Que el Señor bendiga su palabra.